Invitamos ahora al escenario a las y los representantes de las siguientes organizaciones para compartir su experiencia en torno a los actuales desafíos y oportunidades para generar impacto sostenible. Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de Andes Iron. Juan Pablo Schaffer, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Anglo American Chile. Andrés Eizaguirre, director de Asuntos Corporativos de Nestlé Chile, y a Pilar Romaguera, rectora de la Universidad de las Américas. Mientras se ubican, por supuesto, Verónica nuevamente va a moderar el panel. Mientras se ubican y les ponen los micrófonos, queremos agradecer a Anglo American, Andes Iron, IANSA, Colbún, Collahuasi, Nestlé, ASA, Carosi, Universidad de las Américas y Universidad Nacional Andrés Bello por auspiciar este importante encuentro. Además, les quiero contar que hace un ratito me contaron recién que más de 140.000 personas han estado conectadas a la transmisión por EMOL TV. Así es que para que todos sepamos que todos los temas relativos a sostenibilidad son muy importantes y transversales para todo el mundo panel. Bien, mientras se conectan yo les voy a ir adelantando cómo vamos a organizar el panel. Este título dice mucho de lo que vamos a hablar. Se llama Desafíos para impulsar la sostenibilidad que tenga impacto. Eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de las dificultades, pero también vamos a hablar de la innovación y de las estrategias que están implementando nuestros invitados para llevar a cabo esa sostenibilidad con impacto y sobre todo de los aprendizajes que podemos obtener a partir de esta conversación. Lo mismo que el panel anterior. Si ustedes ven que dentro de la conversación hay algo que quieran aportar o preguntarle a otro de nuestros contertulios, por favor, siéntanse con toda la confianza para poder hacerlo. A ver, quiero partir por Juan Pablo con una pregunta muy concreta contigo. La circularidad es algo que cada vez es más relevante, lo discutimos en el panel anterior y eso es algo que ya no tiene ninguna duda. ¿Qué avances han logrado y cómo han logrado sumar proveedores, clientes y aliados estratégicos en este camino para lograr un proceso integral? Bueno, primero agradecer, digamos, la invitación. A ver, solamente para poner un marco conceptual, digamos, nosotros como Anglo American en el año 2018 definimos un plan minero sostenible que tenía 3 pilares: ser un medio ambiente saludable, comunidades prósperas y un líder corporativo confiable. Cada uno de estos pilares tiene 2 o 3 bajadas. La primera, en el caso de medio ambiente saludable, todo lo que es cambio climático, el compromiso, digamos, de carbono neutralidad al 2040, todo lo que es naturaleza o biodiversidad neta positiva y todo el tema de consumo de agua. En el segundo, lo social, educación, todo lo que es empleabilidad local, compra de proveedores locales, desarrollo local y el tema de salud a nivel local también. Y en el tercer pilar, todo lo que es transparencia, derechos humanos. Y también definimos, en el caso de Chile, ciertas iniciativas propias, digamos, de la realidad de cada uno de los países. Y en este caso nosotros definimos el año pasado una estrategia de circularidad que tiene, y voy a ser súper concreto, digamos, muy en línea con lo que decía Germán. Nosotros también tenemos, digamos, estos áridos artificiales que le llamamos nosotros, que son las escorias que vienen de fundiciones. Y nos dimos cuenta de que hoy día se considera un residuo peligroso y hay una serie de complicaciones que tiene, digamos, para la destinación final. Y nos dimos cuenta que en el tema de construcción de caminos, en vivienda a nivel internacional, es súper usado, digamos. Entonces empezamos a trabajar y ahí, como decía Germán, uno busca aliados. Y nos fuimos con el MOP. Y suscribimos un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, construimos 500 medio kilómetros, digamos, de asfalto con esta escoria, y hoy día, digamos, estamos tratando de materializarlo de una manera mucho más general. Esto puede reducir hasta en un 50% el costo de la pavimentación. Entonces, lo que hablábamos con el MOP, la posibilidad, digamos, de pavimentar en zonas rurales muy alejadas, digamos, te reduce el costo del Estado en pavimentación en un 50%. Entonces, cuando uno logra demostrar de que efectivamente no hay un impacto al medio ambiente y por otro lado transformamos ese residuo en un insumo, es tremendamente útil. Y solamente como otro ejemplo particular, el tema del agua.
Obviamente nosotros, y sobre todo en los últimos años de escasez, sobre todo haciendo minería en la zona central del país, nos dimos cuenta, digamos, que había que priorizar el agua para el consumo humano y empezamos a reutilizar el agua. Y esto lo hacen, digamos, todas las empresas mineras. 94% reutilización del consumo de agua hoy día, digamos, en nuestras operaciones. Pero más encima la comunidad te dice, ya, usted está resolviendo su desafío, que es el tema del consumo del agua. Nosotros vamos a ir a una planta desaladora, es decir, no vamos a usar agua fresca para el proceso productivo, en el caso de los bronces, al 2030. Pero la comunidad, por otro lado, te dice, ok, pero ¿y cómo lo hacemos nosotros? Entonces nos metimos en un programa rural que tiene por objeto que también las comunidades, los servicios sanitarios rurales tengan telemetría para que ellos sepan anticipadamente en qué horario del día tienen mayor disponibilidad de agua, de manera que el consumo de energía sea mucho más bajo si es que en el fondo ellos bombean a cualquier hora del día. Entonces, los ayudas también a resolver su propio problema y aparte de resolver el tema nuestro, vamos a entregarle 25 litros por segundo a las comunidades de Tiltil y Colina para que ellos también dispongan de agua. O sea, lo que digo al final es, y lo decían, digamos, todos los gerentes generales en el panel anterior, esto tiene que ser parte del negocio, es parte de tu desafío, cómo nos hacemos cargo y transformamos algo que posiblemente es un problema en una solución que permita a otros también beneficiarse. Absolutamente. Yo te escuchaba y es increíble cómo esto, lo que Germán decía, el nombre es poco amable, llamar escoria es, sí, pero bueno, es lo que grafica finalmente que es algo que parece inservible, pero que si uno le da una vuelta, efectivamente lo pueda lograr. Y tenemos dirigentes del fútbol, y ocurre en todas partes, ocurre en las empresas y hay de esa escoria que uno dice no sirve nada también en el fútbol y también lo conecto con eso, como los clubes, como el deporte, como las distintas organizaciones que componen la sociedad también piensan y le dan una vuelta, bueno, ¿cómo resolvemos ese problema que al final, de manera muy transversal, en distintos organismos de la sociedad están presentes y que son un tremendo ejemplo de cómo en comunidad lo podemos resolver para que dejen de ser escoria, bueno, y sean un aporte finalmente y le den valor a una sociedad. Francisco, en este contexto de constantes cambios, ¿qué estrategia han implementado ustedes para conciliar las exigencias regulatorias y las expectativas también que tiene la comunidad? Bueno, primero, muchas gracias por esta invitación. Para nosotros es un verdadero honor compartir esta jornada y celebrar este aniversario de Pacto Global. Mira, a nosotros nos parece que es posible demostrar con evidencia que en Chile los temas técnicos, los temas ambientales se pueden abordar de manera adecuada. Y más bien nos parece que las dificultades tienen que ver con las tensiones que se generan cuando existen algún tipo de oposiciones ideológicas, cuando se busca manipular la institucionalidad. Y nosotros como Dominga hemos, de cierta manera, vivido un proceso que tiene esas características. Nosotros estamos por más de una década impulsando un proyecto minero que cumple a cabalidad con toda la normativa ambiental vigente. Y lo que nosotros creemos es que el desafío que tiene nuestro país es que a partir de la experiencia, a partir de lo que hemos vivido nosotros como proyecto, es poder dar un salto, es poder marcar un punto de inflexión, es poder señalar una nueva ruta para el país. A propósito de que entramos en un periodo de elecciones, nos parece que el debate tiene que estar en el centro. Ese debate del respeto a la institucionalidad, del respeto que deben tener las inversiones cuando se realizan de manera adecuada y de manera correcta. A nosotros nos parece que es el camino y es la fórmula que debemos asumir y enfrentar como país. ¿Y qué estrategias han implementado entendiendo que el escenario ha sido tan complejo? Mira, a nosotros nos tocó llegar al territorio de la región de Coquimbo, de la comuna de Liguera, hace más de una década, cuando la sociedad chilena enfrentaba grandes desafíos y grandes conflictos vinculados a proyectos de inversión. Recordemos el caso de Freirina, el caso de Barrancones, el caso de Hidroaicén. Por lo tanto, asumir el desafío de un proyecto minero
en este escenario de conflicto social y de un cuestionamiento a las grandes inversiones, era complejo. Y la verdad, más que tener una estrategia, tomamos una decisión sencilla y compleja a la vez. Y esa decisión fue escuchar. Fue recorrer cada uno de los rincones del territorio donde se va a instalar este proyecto. Fue conversar con las personas. Fue golpear las puertas de las casas y entender los sueños, entender las dificultades y desde esa manera construir. Si hay algo que puede ser un elemento distintivo de este proyecto de Andes Iron, que es el proyecto Dominga, es que tuvimos la posibilidad y la suerte de realizar cambios al proyecto en etapas muy tempranas. Incluso modificamos diseños de ingeniería en etapas muy tempranas. Por ejemplo, los primeros diseños señalaban que el depósito de relaves, por una cuestión económica, por una cuestión de eficiencia, debía ubicarse en un sector próximo a pequeñas comunidades agrícolas. Pues bien, gracias a este proceso de escucha temprana, nos dimos cuenta que no tenía ningún sentido, aun cuando económicamente fuese más rentable, tener ese depósito de relave en ese sector. Y por lo tanto, los directivos, el directorio de Andes Iron tomó la decisión, con un costo de inversión bastante mayor y un costo de operación también importante, de modificar el depósito de relave. Te podría señalar 2, 3, 4 o 5 ejemplos de esas características. Tuvimos esa posibilidad de hacerlo en una etapa temprana, hicimos modificaciones al terminal de embarque, hicimos modificaciones a los ductos, al concentraducto. Entonces, en definitiva, más que una estrategia, hicimos algo muy humano. Mira, qué interesante, qué interesante. Andrés, en este contexto de operación multinacional, queríamos conocer la experiencia en Nestlé de cómo están incorporando la sostenibilidad en sus procesos y también en sus productos. Sí, mira, primero quería darme 15 segundos para reivindicar mi profesión, A ver. que ha sido bastante nombrada anteriormente. Yo soy abogado de profesión, hoy día de asuntos corporativos, y quería decirle que el pilar hay gente que de la aplaude, Fiscalía ¿viste? y de todos los abogados que acompañan a esta grande yo compañía está la sostenibilidad Ya, en el aplauso centro. para los abogados. Sí, Gracias. mira, hay Ahora varios, nosotros, ¿viste? y que ha ido a todas las plantas, tenéis que decir que ha ido a todas Y las es plantas. más, hay muchos abogados visitado aquí. plantas? Sí, por supuesto. Hay abogados conversos, como el señor Sheffer, el señor Corbalán acá, entonces efectivamente estamos bien acompañados. Oye, y Hay hablando, abogados polifuncionales, como dirían en el fútbol. sin duda. Y hablando de Nestlé y del avance en materia medioambiental, quería destacar finalmente que las barreras que uno se va encontrando cuando va entrando hacia el medio ambiente, hacia la problemática climática, tienen que ver con la logística, con la infraestructura, tienen que ver con el mundo regulatorio, con hacer consenso, y tiene que ver principalmente, donde me quiero detener un poquito, con el tema conductual y el comportamiento humano. Hace poco tiempo tuvimos a un activista americano muy importante, Paul Hawken, en la Universidad Católica, donde nos decía que el gran problema del poco avance del cambio climático era el nombre del cambio climático, porque efectivamente el clima no tenía ningún tipo de problema, sino que era un problema de comportamiento, un problema humano, donde no habíamos sabido convivir entre la naturaleza, los humanos, y de esa forma habíamos generado un gran problema, que el clima era lo que era en razón de cómo se le trate. Y ese tipo de mensaje empieza obviamente a trascender en las compañías. Nestlé hace algunos años de forma muy importante, hablando de sostenibilidad, hablando de futuro, se preguntó a sí mismo, ¿nosotros tenemos alguna amenaza para los próximos 100 años? Y efectivamente se dan cuenta que las materias primas, la producción de materias primas estaba totalmente amenazada por el cambio climático, por el tema de las emisiones. Y de ese minuto dijo, bueno, ¿cómo yo puedo hoy día incidir con compromisos internacionales para poder detener, para poder luchar, para poder intentar cambiar? Y de esa forma el concepto de agricultura regenerativa, la regeneración de los suelos, la mayor concentración y protección a la biodiversidad y productividad también de los campos chilenos pasó a ser algo prioritario para un Nestlé Chile seguido de esta lógica de multinacional. En Chile, Nestlé se concentra principalmente en la producción de sus materias primas en el mundo agropecuario
en el cual ha implementado durante los últimos 5 o 6 años un catálogo de prácticas agrícolas regenerativas que tienen que ver con cultivos de cobertura, que tienen que ver con el uso de tecnologías como drones, con biofertilizantes, con aprovechamiento de desechos de los propios campos para las fertilizaciones, que ha generado un commitment, que ha generado un compromiso de los propios agricultores con este tipo de práctica. Han visto resultados, lo han integrado en sus procesos productivos y hoy día tenemos prácticamente más de la mitad de nuestros productores lácteos que usan alguna práctica agrícola regenerativa y que el 20% de las materias primas que hoy día fabricamos nuestros alimentos vienen de este tipo de prácticas agrícolas regenerativas. Pero esto no es posible si uno no une el mundo público con el mundo privado, si uno no une a la academia, si uno no tiene a líneas, si uno no tiene a las universidades, si uno no tiene al mundo político detrás para poder hacerlo entender y visualizar qué es lo que es el futuro y cómo tenemos que darle caudal y camino a este tipo de temas. Gracias, Andrés, por esa experiencia y por contarnos esta interesante idea. Quiero ir con Pilar y particularmente pedirte, Pilar, que nos comentes de algo que es bien específico que ustedes conocen muy bien ahí en la Universidad de las Américas, que tiene que ver con el Objetivo de Desarrollo 8, que es una instancia que busca promover el crecimiento económico, sostenible, inclusivo, el empleo pleno. En ese contexto, ¿qué nos puedes hablar de esa iniciativa? Y también pedirte que nos pudieras comentar cómo están trabajando en la universidad con la irrupción de la inteligencia artificial, algo que hablábamos en el panel anterior por los desafíos que eso pone a una institución como la Universidad de las Américas y a otras que están impartiendo la educación. Sí, bueno, en primer lugar, primero agradecer, felicitar a Margarita, hacer también una reivindicación de mi profesión. Ya dado que hubo una, yo voy a hacer otra. Antes de ser rectora, soy profesora de microeconomía. No voy a preguntar cuántos profesores de microeconomía hay en la sala, pero sí decir que es bien importante en un contexto en que a veces se toman muy malas decisiones de asignación de recursos, reivindicar a los profes de micro, ¿ya? Así que vamos por eso. Ahora, con respecto al ODS 8, que tiene que ver, ¿cierto?, con temas de crecimiento, obviamente las universidades que tienen la misión de formar profesionales, que son los que van a apuntalar, digamos, el crecimiento del país, tienen un rol muy importante. Ahora, es muy interesante esa pregunta en el contexto de inteligencia artificial y en el contexto de cómo incorporamos la inteligencia artificial en nuestras universidades. Y eso tiene como dos ámbitos, si tú quieres. Uno es el ámbito en la propia misión de la universidad. Las universidades tienen por misión la docencia, la investigación, la vinculación con el medio y después en la gestión universitaria, ¿sí? ¿Cómo haces tu gestión? Y donde hay un avance, yo creo que para el público externo puede sorprenderse increíblemente rápido en todas las universidades, no estoy hablando solamente de mi universidad, es en los temas de gestión curricular, en los temas de la gestión de la academia. Yo creo que hoy día cómo se mira el cumplimiento del perfil de egreso, que es un tema importante, digamos, para las empresas y los empleadores, es completamente distinto, se hace mucho más rápido. Los análisis de las mallas curriculares, los ajustes de los programas, el poder responder a lo que la sociedad está demandando de nuestros profesionales. La verdad es que la velocidad de los cambios es bien increíble que está sucediendo internamente. Ahora, también hay temas bien complejos porque las universidades son grandes instituciones con gran cantidad de gente, ¿sí? Tienes que pensar que en una universidad como la nuestra hay 30.000 estudiantes, más de 30.000 estudiantes y hay 1.500 profesores. Entonces, ¿cómo involucras a toda esa cantidad de personas en el cambio? Es un desafío increíble y ahí el problema es avanzar en forma relativamente equilibrada, es uno de los desafíos más grandes. Pero la transformación que están sufriendo las mallas, la forma en que se está involucrando la inteligencia artificial, ¿para qué decir en temas de investigación? Hoy día hacer investigación con y sin inteligencia artificial son cosas completamente distintas. Estamos capacitando, estamos asignando recursos para los cambios curriculares, para asignaturas transversales. Creo que nosotros, pero en general el sistema universitario chileno, que yo creo que en el contexto de América Latina es de buena calidad, ¿sí? Eso es lo que te va a decir cualquier ranking internacional que mires, está haciendo cambios bien notables. Gracias, Pilar.
Quiero ir nuevamente con Juan Pablo para preguntarte muy concretamente cómo están integrando la sostenibilidad desde el diseño de los proyectos, potenciando la innovación, particularmente como un motor de cambio en el área que ustedes trabajan. A ver, yo creo que me estaba acordando, digamos, la inteligencia artificial en general, la empresa le tenemos harto susto. Yo creo que en el fondo, yo creo que al revés, nosotros deberíamos dar el giro de que cada trabajador de una empresa debería tener un su agente que le permitiera, digamos, ser mucho más eficiente desde la perspectiva laboral y al mismo tiempo contar con más tiempo. Entonces, yo ahí también un llamado, ayer tuvimos una jornada, digamos, de gerente, y yo decía, ¿por qué al final negarnos al desarrollo tecnológico? Es decir, aprovechémoslo al máximo en el potencial, y no significa que los agentes tienen que tener distintas características de acuerdo si es el presidente de la compañía, si es el gerente o si es el tipo que está en terreno, para planificar mejor los riesgos asociados con su tarea. Entonces, creo que ahí tenemos las compañías un desafío enorme con la inteligencia artificial. Ahora, llevándolo al tema de proyectos, yo creo que hay un trabajo interno, yo coincido con José Ignacio en el tema cultural, yo creo que hay un trabajo interno de convencernos nosotros mismos de que este diálogo previo es muy importante para diseñar un proyecto que le haga sentido a la comunidad y que finalmente siente que está mejor contigo que sin ti. Eso yo creo es la esencia en básico. Que digas, ¿sabes qué? En verdad esta empresa me escuchó, incorporó, modificó, digamos, ya el trazado no va directamente, digamos, por una zona que para nosotros era importante porque ambientalmente era importante, o porque era un cementerio sagrado, indígena, o porque... Y finalmente tú dices, en la etapa más temprana, en estas conversaciones más previas, tú todavía estás a tiempo de modificar eso. ¿Y por qué no sé? ¿Tú sientes que se hacen o se hacen No, poco? a ver, Porque yo creo que suena en como general, bastante lógico. en general había una disociación históricamente entre el mundo de la ingeniería, en la cual definían cuál era lo óptimo ingenieril desde el punto de vista del acueducto, el mineroducto, el camino de acceso donde se instalaba el relave, etcétera, a la lógica social y ambiental en la cual iban totalmente separados, y la influencia que uno podía ejercer sobre el mundo de los ingenieros era muy básica, muy mínima. Entonces, finalmente se definía, digamos, el proyecto de ingeniería, esto es lo que vamos a presentar ambientalmente, y no había ninguna conexión. Yo creo que hoy día hay una conexión enorme, yo creo que Escazú también nos ayudó a desarrollar, digamos, participaciones ciudadanas tempranas. Es decir, al principio estábamos todos muertos súbitos porque dice, oye, al final tenemos que hacer 2 participaciones ciudadanas, anticipar el sistema de evaluación. Yo creo que hay que mirarlo como un beneficio. ¿Por qué? Porque te permite ir a preguntar a la comunidad, decirle, a ver, bueno, ¿cuáles son sus preocupaciones, sus intereses? Finalmente, traer esa información a la empresa, pedirle a los ingenieros que diseñen en base a eso, volver a la devolución a la comunidad, decirle, mira, de todos estos puntos que usted me planteó, esto lo incorporamos de esta manera, esto no lo pudimos incorporar por tal y tal razón. Y la gente, siempre uno dice, la gente entiende razones. El problema es cuando no explicamos. Cuando la gente dice, oiga, me hicieron participar, pero no hubo incidencia. Entonces creo que la devolución también es necesaria para poder finalmente entrar a evaluación ambiental en un proyecto que está relativamente consensuado. No estoy diciendo que no vas a tener problemas, estoy diciendo que lo reduces en una enormidad. Entonces ese diseño y ese periodo previo hay que mirarlo como una oportunidad de incorporar el conocimiento local, la experiencia local, al conocimiento técnico, que es lo que hoy día desarrolla la empresa. Yo creo que, y ahí solamente cerrar con una cosa que a mí me hizo mucho sentido ayer. Hablábamos, nosotros tenemos un propósito como Anglo American que a mí me encanta y fue parte importante del por qué me vine a trabajar acá, que dice reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Ya? Y al final cuando tú te das cuenta que nosotros no solamente somos mineros, sino que proveemos el cobre para cambiar la vida de las personas a través de lo que ha hecho la campaña SQM, de demostrar de que en el laboratorio, el tema de prevenir cáncer, en la conectividad a través de los celulares, etcétera, estamos en todos lados. Entonces, al final, que tu propia gente se sienta que lo que hace no es solamente minería, sino cambiar la vida de las personas, es súper profundo. Sí, me va a tocar a mí reivindicar mi pega de periodista. ¿Ven que se dan cuenta la importancia de la comunicación? O sea, que Juan Pablo diga, oye, hay que ir, preguntar, hablar, comunicar, escuchar. Eso forma parte de lo que a mí me pasaron en primer año de periodismo, que tenía que ver con eso, escucha al entrevistado, pregunta, comunicación. No, y así que reivindico la yo creo que pega. es clave tener la voluntad honesta de hacer modificaciones, no solamente ir a escuchar por escuchar porque realmente lo que me van a decir me va a generar valor en mi proyecto y que finalmente voy a poder hacer un proyecto que sea viable. Si al final eso es. Bueno, Santiago decía en el panel anterior que había cosas que tenían que doler un poco para que ese liderazgo del que hablábamos, bueno, se canalizara y que finalmente condujera al éxito. Yo veo que Francisco escuchaba a Juan Pablo y ya sentía así con su cabeza. ¿Quieres agregar algo más? Y sobre todo engancho con la siguiente inquietud
inquietud que quería plantearte, que tiene que ver con qué criterios también están considerando para poder elegir a los socios estratégicos que permitan que finalmente los objetivos sean exitosos y se concrete lo que todos queremos, que es tener un ambiente más sostenible, un futuro mejor. ¿Cómo lo logran? Sí, efectivamente yo escuchaba con mucha atención a Juan Pablo, porque nos parece también que es relevante aprender con humildad de la buena experiencia que existe de la minería chilena. Creo que hay muchos ejemplos de cómo se están desarrollando distintas iniciativas, distintos programas que están resultando exitosos y, como decía Juan Pablo, están cambiando la vida de las personas. Y en esa perspectiva, nosotros hemos mirado estas experiencias. Y, por ejemplo, en este proceso de escucha temprano, nos dimos cuenta que un elemento tan importante como el agua debía tener una mirada especial. En el lugar donde se emplaza este proyecto hay días y semanas donde la gente no tiene acceso al agua, donde los vecinos nos dicen, yo tengo que elegir si consumir agua o lavar la ropa. Ese es el tipo de realidad a la que nos enfrentamos. Y es por eso que uno de los elementos importantes que tiene el proyecto Dominga que estamos impulsando es que de la mano de una planta desalinizadora que va a permitir abastecer la operación del proyecto en un 100% con agua de mar desalinizada y un compromiso de 0% de utilización de agua continental, nos va a permitir también compartir parte de ese recurso hídrico con las comunidades. Y eso cambia la vida de las personas. Y esas son las alianzas que estamos haciendo en el territorio, con las personas, con la gente. Hemos también diseñado un acuerdo marco para el desarrollo productivo, ambiental y social de esta comuna, que está relacionado y vinculado con los ingresos del proyecto. Nosotros hemos hablado de un auto-royalty social que va a permitir generar recursos para financiar proyectos que generen valor social, valor económico y en base a una mirada de justicia. Porque cuando los precios internacionales de la minería aumentan, a la minería le va bien. Entonces lo que nosotros dijimos, bueno, generemos una fórmula en la cual cuando aumenten los precios internacionales, también los recursos, los beneficios para las comunidades aumenten. Nos parece que tiene que ver con el concepto de la justicia. Y finalmente, a propósito de lo que tú me preguntabas en relación a las alianzas estratégicas, estamos muy contentos de lo que se ha anunciado recientemente, de que vamos a crear el capítulo regional de Pacto Global en la región de Coquimbo. Y en esto yo quiero agradecer a las empresas que están haciendo posible que esto ocurra, porque la sostenibilidad, la discusión acerca de los objetivos para el desarrollo sostenible tiene que partir desde las regiones, desde las comunas. Y en eso estamos trabajando de la mano con AMSA, estamos trabajando de la mano con ISA, estamos trabajando con las agrupaciones gremiales de la región de Coquimbo. Y creemos que cuando hay un sueño común, cuando hay un desafío que nos une, ese es el elemento que nos permite poder identificar cuáles son nuestros socios estratégicos. Gracias, Francisco. Recién Francisco comentaba, por ejemplo, iniciativas como aquella que hablaba de cero utilización de agua continental, de las plantas desalinizadoras, en fin. En un rubro que está tan cercano a los consumidores, queríamos conocer qué innovaciones, por ejemplo, en materia de productos o modelos de negocio, han demostrado mayor impacto en sostenibilidad y escalabilidad para el caso de Nestlé. Sí.
Mirando un poquito desde la perspectiva de la innovación es el motor de cambio, es el motor de cambio en todo sentido, preferencia de los consumidores, motor de cambio en la operación, motor de redibujar un nuevo escenario comercial en el futuro. Entonces, sin innovación hoy día, en cualquier ámbito de la vida, nada existe, nada puede prosperar, ¿ah? Y en el mundo de la sustentabilidad, principalmente, la innovación prácticamente es todo. Nestlé hace algunos años quiso poner en Chile, por la calidad de país que tenemos, pese a las dificultades que tenemos, tener una calidad de país buenísima, e instaló el primer centro de innovación y desarrollo de Latinoamérica en Chile. Y con 3 características fundamentales: atender la nutrición en nuestros productos, atender la funcionalidad de nuestros productos y que estos sean totalmente amigables con la vida de las personas y con el planeta. Fueron los 3 grandes principios. Y todas las investigaciones que se han hecho dentro de ese Centro de Innovación y Desarrollo, que fue inaugurado hace algunos años, han tendido a ocupar elementos nutricionales de la naturaleza y de nuestro paisaje y de nuestra propia naturaleza como país. Nosotros tenemos una costa de más de 4.000 kilómetros, del cual muchas de las innovaciones vienen desde la naturaleza marina, desde las algas marinas, de productos marinos, para poder tener proteína alternativa, etcétera, y eso mejore, obviamente, la calidad de la nutrición. Pero también sobre la funcionalidad de los productos, la forma en que viven hoy día los consumidores, cómo los consumidores efectivamente hacen su vida y cómo los productos los pueden acompañar y relacionarlos para tener una mejor calidad de vida en su día a día, las formas de familia, etcétera. Y por último, como en toda la cadena de valor, y aquí hablo de la convicción que hay que tener, lamentablemente la sostenibilidad y la sustentabilidad en materia limpia no tiene fraccionamiento. Yo no puedo decir solamente me interesa la producción de materias primas, pero luego en mis fábricas tengo tipos de energías fósiles, en materia de combustible, en logística lo mismo, sino más bien debo acompañar consistentemente la limpieza de mi operación hasta el final. Y aquí quiero unirlo también con lo que comentaba un poco Juan Pablo respecto a la comunicación hacia los consumidores y el rol que juega la comunicación, sobre todo tú que lo mencionaste como periodista, y que tiene que ver, a mi juicio, con 2 perspectivas muy importantes. Primero, con una perspectiva efectivamente de generar un estándar, de generar una conciencia hacia los consumidores respecto a qué es bueno, qué es malo y cómo podemos mejorar, y de esa forma posicionar a la compañía como un buen consejero. Pero segundo y más importante, tiene que ver con la educación. Estamos hablando de temas hoy día de sostenibilidad, de sustentabilidad, de impacto en el planeta, como si fueran temas recurrentes de hace 100 años, y no lo son. Y efectivamente hemos ido aprendiendo y hemos ido redibujando un panorama y un programa que antes efectivamente no era prioritario o quizás no lo veíamos. En consecuencia, la educación hacia el consumidor para nosotros dentro de los mensajes, en nuestros productos, en nuestra etiqueta, en nuestra publicidad, es esencial para este camino. Pase gol, de nuevo. Hablemos de educación, Pilar, como experta, como una persona que además está todos los días lidiando con los desafíos que ello implica. Hablábamos recién de la inteligencia artificial, que era un tema que querías abordar, y quería preguntarte sobre los dilemas éticos que plantea el uso de la inteligencia artificial, particularmente en relación con la equidad del acceso a la educación, el manejo de los datos, por ejemplo, que es un tema que a ustedes, particularmente en la Universidad de las Américas, les preocupa de manera muy, muy concreta. Sí. Quería volver sobre Por una favor. parte de la pregunta previa que tenía que ver con crecimiento y empleo. Y obviamente, y ustedes lo mostraban también en el video que mostraban, ¿cierto? Chile está enfrentando graves problemas en los mercados laborales, en temas de informalidad, alta informalidad, alto desempleo. Y aquí quizás una aclaración o un aviso, digamos, esto es como un aviso del sector universitario. Los graves problemas de desempleo de los profesionales universitarios realmente se concentran en los desertores, ¿sí? O sea, si tú miras las estadísticas y cuando te dicen hay alto nivel de desempleo, lo primero que uno tiene que preguntar es ¿desertor o no es desertor? Y la deserción es fuertemente castigada. Ahora, ¿por qué es tan fuertemente castigada? Yo se lo debería preguntar a ustedes más que ustedes a mí, porque las empresas y el mercado laboral, y eso se sabe desde hace mucho tiempo, castiga fuertemente al sector porque es una señal de alguien que no cumple su compromiso, ¿sí? Es como un comportamiento personal, yo deserto. Entonces, lo que uno observa en los datos es que si una carrera tiene 5 años y la persona estudió 4, es lo mismo que haber estudiado 0, y a veces es peor, inclusive, es mejor que ni siquiera hubiera entrado. La ganancia, o en términos, digamos,
el aumento, la buena inserción laboral, los buenos salarios, tiene que ser titulado, con el título. Y no es que haya aprendido todo en ese último año, sino que es algo que está marcando un señal, digamos, de su condición personal. Entonces, el mercado castiga fuertemente a los desertores y tenemos una deserción en Chile en la educación superior al 50%. Entonces, las estadísticas, cuando uno saca el promedio, son malas. Es un tema que hay que llamarle la atención, hay que llamarle la atención a los jóvenes, a los trabajadores a veces que trabajan en sus mismas empresas. Desertar es terrible en términos de tu proyección laboral. Ahora, voy a la otra. Pasado el aviso, el tema del dilema ético, mira, y el tema de las brechas, ¿cierto? Tú mencionaste las brechas de ingreso, las brechas de acceso. El dilema ético obviamente es muy importante, muy difícil de controlar. La gran parte de las instituciones está, digamos, estableciendo marcos éticos. Tú entras a una página web de una universidad y vas a ver así el marco ético para la aplicación de la inteligencia artificial. Pero es difícil de controlar en instituciones con gran cantidad de personas. Pero yo creo que es una ola, es un tsunami que se nos viene encima y entonces hay que adaptarse y hacerlo, tomarlo como un tema positivo y para cerrar en el tema de brechas. Hay brechas en el acceso, o sea, porque la gente y los estudiantes van a venir con mayores diferenciales de su formación inicial en un país que ya tiene grandes diferencias en el acceso, pero también hay brechas en el egreso. Es que alguien hizo un símil con sostenibilidad e inteligencia artificial. Hay gente que se compromete con el tema de la inteligencia artificial y avanza muchísimo en su formación. Entonces, para las universidades, certificar el perfil de egreso, el producto que nosotros le estamos entregando a las empresas va a ser cada vez más complejo. Y ahí yo creo que hay que trabajar en conjunto, hay temas de certificación, hay temas de pasaporte, hay múltiples iniciativas que están desarrollando las universidades, primero para entusiasmar a los jóvenes, a que den más, porque este tema de aprender con inteligencia artificial es, como les digo, un compromiso personal, tienes que involucrarte. Y a los empleadores para dar un señal, una señal de las distintas formaciones que tienen los distintos alumnos. Gracias, Pilar. Quería ofrecerle la palabra a cada uno de ustedes. Sí, Dime. yo quería dos comentarios. Uno, el tema de inteligencia artificial, obviamente yo entiendo que tenemos que acompañar, digamos, a pensando en las empresas, acompañar a nuestro equipo en el desarrollo y en la buena utilización. Si la otra vez escuchaba a Zach Kass, que es uno de los fundadores de OpenAI, y decía, aquí el CI de cada una de las personas no va a marcar tanta diferencia hacia el futuro, es cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial, digamos, en beneficio propio. Y por eso yo creo que hay que orientar, no tenerle susto, digamos, sino más bien orientar el uso inteligente de la inteligencia artificial. Y me van a retar los de las universidades, pero yo creo que tenemos que trabajar sobre reducir las carreras universitarias. Sí, en verdad, yo tengo un hijo que estudió en Holanda, 3 años, carrera universitaria, y hoy día está con una pega extraordinaria, tiene 21 años. Entonces, yo me pregunto por qué nuestro país tiene carrera, pero eso ahí me van a retar todos, pero yo en verdad que duran 6 años. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que deberían durar menos y reengancharse cada cierto tiempo a volver a estudiar. Entonces, creo que tenemos que modernizar también el tema de educación. Ahí me van a retar. Perfecto. Ahí está No, la universidad me van a retar, indicación. pero... Nos queda... Eso, bien, apoyo. Allá están levantando. Me queda 1 minuto para cada uno, para que cada integrante de este panel pueda dejar un mensaje breve a quienes nos están siguiendo en Emol TV, pero también a los que están aquí para una reflexión. Francisco, en tu minuto, ¿qué nos quieres decir? Un mensaje breve. Creo que es importante no renunciar jamás a las convicciones. Y un proyecto de las características como Dominga, que ha enfrentado muchos obstáculos, nos ha puesto un gran desafío, que es seguir adelante, con coherencia, con el apoyo y con el trabajo decidido con las comunidades, aprendiendo de las buenas experiencias y principalmente no renunciando a las convicciones. Tenemos la convicción de que es posible tener desarrollo y cuidado del medio ambiente. Es falsa la dicotomía entre
el cuidado del patrimonio ambiental y el progreso y el desarrollo. Tenemos la convicción de que la minería le hace bien a Chile. Tenemos la convicción de que Dominga es un buen proyecto para Chile. Y en esto hay espíritu empresarial. Hay familias de inversionistas chilenos que han sacado adelante este proyecto, que hoy se encuentra aprobado. Hoy día nos acompaña nuestro gerente general, Pedro Ducci, quien ha estado liderando este proyecto durante muchos años. Y lo que hemos logrado señalar es que se puede hacer en Chile minería responsable, minería consciente y minería que contribuya al desarrollo sostenible. Gracias, Francisco. Juan Pablo, tu minuto. Un poco en la misma línea de Francisco, yo creo que el dilema antiguo, digamos, de desarrollo versus conservación que en Chile existen. Ahora, lo que tenemos que hacer es hacerlo bien, hacerlo, digamos, de una manera responsable, sostenible. Y yo por eso creo mucho de que la sostenibilidad tiene que ser parte del negocio, que tiene que ser sustentado en alianzas público-privado, y eso es clave. Ahora, el mercado también tiene que dar señales de apreciar eso, de valorizar eso. Decíamos en el panel anterior, el mercado hoy día no paga más, digamos, por ciertas cosas, digamos. Pero tenemos que lograr que el inversionista lo aprecie, y eso yo creo que parte importante de la evolución de la sostenibilidad tiene que ver con el mundo de los inversionistas. Desde que BlackRock nos puso, digamos, que teníamos que tener propósito, bueno, obviamente mucho antes con Pacto Global, digamos, hace 25 años. Pero lo que quiero, así como los inversionistas han apreciado la sostenibilidad, creo que el mercado también tiene que darle valor a la sostenibilidad. Y en la medida que el mercado le dé valor, vamos a seguir con la convicción. De lo contrario, van a haber ciertos actores que van a decir mejor retrocedo, porque si, por ejemplo, en el cobre se compra todo el cobre que se genera y a lo mismo donde venga, finalmente, digamos, todo este esfuerzo que hacemos por una huella hídrica más chica, por una huella, digamos, de carbono más chica, finalmente, digamos, no tiene un asidero en el mercado. Entonces creo que el trabajo es convicción, pasión, gana y convencer al mercado de que lo hacen bien deberían tener de alguna manera un premio o en precio, o en reconocimiento, en reputación, etc. Gracias, Juan Pablo. Andrés, tu minuto. Súper. Primero quería solidarizar con Francisco, con Dominga como proyecto, como gran proyecto para este país, que efectivamente ha estado fraccionado, paralizado por problemas institucionales por tanto tiempo, y la verdad es que la resiliencia que han tenido ustedes para poder seguir adelante nos llena de orgullo como chilenos. Muchas gracias. Y segundo, hablar también de las prioridades, hablamos de la transformación digital, de los elementos digitales, la inteligencia artificial, hacia dónde se va a mover el mundo del trabajo, que yo creo que es una incógnita notable. Pero lo que sí quiero priorizar es que a nivel de problema climático estamos en un punto de no retorno, y el problema es que sin solución al tema climático no hay más vida, derechamente. En consecuencia, si generamos las prioridades a la hora de poder analizarlas, yo los invito a todos a seguir generando conciencia, a seguir trabajando para la reducción de emisiones, para que podamos efectivamente darle vida a las futuras generaciones. Gracias, Andrés. Pilar, tu minuto. Sí, bueno, yo me voy a plantear desde los retos que nos enfrentan los ODS, ¿cierto? Tenemos esta agenda bien exigente, y las universidades son agentes de transformación social. Pero para que realmente podamos cumplir con ese rol, tiene que la sociedad abrirse a nuevas oportunidades para nuevas universidades, y no siempre las tradicionales, y nuevas oportunidades también para que nuevos segmentos de la población ingresen a la educación superior y sean exitosos y progresen, ¿sí? Y en ese sentido, quizás lamentar que en la discusión pública el sistema de financiamiento de la educación superior esté retrocediendo y no avanzando. Hoy día tenemos un sistema de educación superior con todo lo que, digamos, complicaciones que pueda tener, que le da financiamiento a cualquier tipo de estudiante. Y con la nueva legislación que se pretende impulsar con el FES, vamos a tener acceso a financiamiento solo para los jóvenes egresados de cuarto medio. A mí me parece que eso es un retroceso. Queda fuera todo lo que es el semipresencial, el mundo online, los trabajadores, y no avanza en el sentido de lo que ha sido la discusión hoy en día, y a nosotros nos complica para ser realmente agentes de transformación social. Gracias, Pilar. Gracias, Andrés, Juan Pablo y Francisco. Les damos un aplauso por esta excelente exposición. Los invito a que puedan tomarse una foto, y a ustedes también gracias por habernos escuchado.